Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes, noches, días, en el momento en que me estén viendo. Mi nombre es José Manuel de la Cruz Martínez y voy a estar compartiendo con ustedes esta materia del ser social y sociedad. Actualmente tengo 23 años, estudio la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estoy prestando mi servicio social como asesor de la Unidad de Educación de Adultos, en la cual nosotros vamos a estar inmersos en esta materia muy bonita que para mí es de las que me llamó mucho la atención, aparte de las matemáticas. Suena un poco extraño porque al estudiar Derecho pues no llevamos tantas matemáticas, ¿verdad? Pero esta materia como tal llevan un tinte muy especial y social, pero también lleva un tinte muy humanista, muy bueno, que para mí en lo personal es algo característico que nos va a apoyar en la realización y desarrollo de esta materia. Ustedes van a ver que al final del curso van a terminar de una forma distinta de pensar, van a tener diferentes conocimientos, van a tener más confianza en realizar su examen más que nada y van a lograr realizar con éxito la terminación de su preparatoria. Esta es una de las primeras materias que tenemos, en las cuales nos habla de la sociedad. Y principalmente en esta lección número uno vamos a estar compartiendo y vamos a estar hablando de lo que es un ser social. Primero que nada vamos a entender el ser como un ente. El ser como tal, la filosofía nos dice, Aristóteles, decían en la preparatoria, San Aristóteles, que a mí me da mucha risa porque ni siquiera es santo, pero Aristóteles como tal es uno de los filósofos griegos, uno de los filósofos más antiguos, en los cuales encontramos lo que es el ser. Y el ser es un ente. Entonces, si nosotros conocemos lo que es un ente, o sea, una persona como tal, o no una persona, sino más bien un ente se quiere dar a entender como algo que lo podemos ver y lo podemos palpar con los sentidos. Entonces, ese ente se convierte en ser cuando se da a conocer. Por eso es que conocer y ser es casi lo mismo. Entonces, chicos, este tema que vamos a estar conociendo el día de hoy, la unidad uno, nos va a hablar más que nada de lo que debemos saber de un ser social, de un ser como tal que está inmerso en una sociedad. Para entender más que nada esto, tenemos que conocer lo que tenemos como necesidades biológicas del ser. En un espacio abierto, como el que tenemos en los foros, me gustaría compartirles la pirámide de Maslow, en donde conocemos cuáles son las necesidades que tiene el ser humano. El ser humano tiene diferentes escalas de necesidades y como las principales tenemos las necesidades biológicas. Esas necesidades biológicas nos hablan de que tenemos que tener el respirar, las necesidades sexuales, necesidades afectivas, necesidades psicológicas, necesidades de dormir, de comer, de alimentarse. Y con esas necesidades son las que comenzamos a ser seres. Comenzamos a ser como seres dándonos a conocer porque ya somos un ser dentro de una sociedad, ¿verdad? Y después de esas necesidades tenemos las necesidades de afectividad o las necesidades de seguridad, en donde las personas necesitamos sentirnos seguros, sentirnos afectados, sentirnos necesitados de los demás. También tenemos después las necesidades de autoconocimiento y las necesidades de un ser o de un logro final, o como quien dice, la última parte de la pirámide nos habla de que somos personas con afinidades que si logramos las demás escaleras podemos llegar a ese último escalón de la pirámide de Maslow, que es como lo principal, como que es el ser en su perfección, un ser moral y ético que conoce lo que hace y que conoce lo que siente. Entonces, para nosotros, el ser humano, también lo vamos a conocer como algo muy filosófico, porque el ser humano tiene dos facetas muy distintas. El ser humano como tal tiene la cuestión de que es persona y ser humano. Entonces, también esa parte de distinguir lo que es una persona y lo que es un ser humano nos va a llevar a un combate interno dentro de nosotros. Esta materia también la estoy dando en presencial
y me gusta mucho como la cuestión de debatir, ¿verdad? De lo que es un ser humano, de lo que es una persona. Entonces, quiero que te quedes con esta pregunta. Dime tú qué es un ser humano y qué es una persona. Entonces, yo te voy a explicar un poco más que nada lo que es un ser humano, ¿verdad? Un ser humano es todas las personas, digo todas las personas, perdóname. Un ser humano no son todas las personas, sino un ser humano es todo ente o todo ser que pertenece a la cultura o a la estirpe de los Homo sapiens, o pues, como quien dice, la raza de los Homo sapiens más que nada, como quien dice un animal, el ser humano. Y la persona es una persona, la persona es el ser humano que entiende, que razona, que tiene el conocimiento como tal de lo que está en su entorno o cómo se mueve en su entorno. La persona también en el ámbito jurídico nos habla que es alguien que tiene personalidad jurídica y personalidad con obligaciones y personalidad para obtener derechos, ¿verdad? Cuando una persona no tiene derechos y no tiene obligaciones, se entiende que es un ser humano. En el debate que teníamos en la clase de línea me gustó mucho porque decíamos, ok, entonces, si nosotros salimos de nuestro país y nos vamos a otro lugar, el ser humano como tal sería cualquier persona que visite su lugar. ¿Por qué? Porque será un extranjero, no será una persona. Y decía un compañero de ustedes que está en presencial, decía, ok, pero si me dan un documento en donde me acrediten como persona, ya sería persona yo, exacto, exacto. Si ustedes van a otro país y se internan en ese país, si son inmigrantes como tal, no, la ley no les reconoce ciertos derechos o ciertas obligaciones hasta que ustedes se hacen como ciudadanos, entre comillas, ¿verdad? Entonces imagínense a una persona que va a Estados Unidos como inmigrante y no se nacionaliza durante ese tiempo, lo deportan y lo regresan a México. Entonces en México le acreditan la personalidad con su INE. En Estados Unidos acreditan la personalidad o su personería como persona física con una tarjeta que se llama de ciudadanía. Entonces, ese documento que nos da personalidad en otros estados, en otros países, se llama visa. Con esa visa nosotros obtenemos toda la personalidad que tenemos en nuestra vida o que nos acredita como personas dentro de ese estado, nos hace obligados a derechos humanos. Todo tiene que ver. Tal vez los estoy confundiendo un poco, pero me gustaría que nos quedáramos con esa cuestión, ¿verdad? De un ser humano y de un ser. Un ser, un ente que se puede ver, que se puede palpitar. También existen entes que no se pueden ver, pero sí es muy filosófico, eso ya no nos vamos a meter. Pero la cuestión del ser social va más allá, va algo más expresivo, algo más interno, porque un ser social, es esa persona que está inmersa dentro de la sociedad. Todos podemos ser seres, todos somos seres, pero no todos somos seres sociales. No todos nos inculcamos en la sociedad, no todos estamos dentro de la sociedad, no todos estamos conformes con la sociedad. Entonces, un ser social es aquella persona que está inmersa en la sociedad, que está intrínsecamente dentro de la sociedad. Para nosotros como seres humanos nos afecta a la sociedad. Nosotros vivimos culturalizados dentro de la sociedad. Diversas culturas, diversas personas, diversos modos de pensar. Nosotros creemos a veces que está bien lo que nosotros pensamos, pero para otros no va a estar bien. Para otros va a estar, su forma de pensar va a ser muy distinta, va a ser muy diferente. Entonces, como seres humanos, también somos personas que estamos caminando en una sociedad que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ciertamente, la cultura nos ha alcanzado en un nivel máximo de esplendor. Anteriormente, la cultura era muy cerrada o era muy ameno, o sea, que era casi igual todo. Todo en México era casi igual. Ahora la cultura nos habla incluso de diferentes momentos en los cuales nosotros podemos encontrarnos en una cultura muy diversificada. Y hablo más que nada, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ciudad de México es una sociedad, una cultura muy diversificada. Ustedes van en el Zócalo, por ejemplo, y está la Catedral Basílica
no me acuerdo qué santo es, pero es una catedral, perdón, hermosa que nosotros podemos admirar desde un punto muy exacto en el cual estamos dentro y vemos una cultura religiosa, una cultura muy bella, una cultura que nos llena. Y sales a la calle y das la vuelta en el Zócalo justamente al lado de la catedral y están, no sé, los restos de las pirámides, en donde puedes ver que la cultura azteca estaba también inmersa dentro de esa ciudad. Y una clave de eso es que hay muchas personas haciendo como rituales o haciendo limpias en donde supuestamente son correctas para ellos. Y digo supuestamente porque para nosotros en Aguascalientes o en el estado cercano donde vivas, pues tal vez no sea muy común. Pero esa parte de la sociedad como tal nos va a llegar a no excitar en cierta forma nuestra mente, pero sí a conmocionar. Nos va a llegar como a exaltar, vas a decir, wow, qué cultura tan más diversificada. Y luego vas, no sé, en esa misma Ciudad de México, vas a Xochimilco y te encuentras las trajineras, te cuentan la historia de cómo era Xochimilco en ese instante. Y luego vas a las pirámides de Teotihuacán, en donde encuentras también otra cultura muy exacta. Y dentro de esa misma sociedad está, por ejemplo, también la alcaldía Gustavo Madero, que es donde está la Basílica de Guadalupe, en donde puedes encontrar toda la cuestión de la religiosidad en su esplendor. Y todo ese tipo de cultura conviven. Y nosotros a veces no pensamos en cómo pueden convivir, no pensamos en cómo pueden llegar a pensar ese tipo de sociedades. Después, dentro de nuestra sociedad también tenemos todo lo que es el ser humano y la socialización. Para eso necesitamos que el ser humano socialice, ¿verdad? Si ustedes se quedan en su casa acostados frente a la computadora haciendo su tarea, chance van a decir, bueno, es el tiempo que tengo para realizar mi trabajo, para realizar mi escuela, pero el ser humano necesita socializar. El ser humano necesita, como lo decíamos en la pirámide de Maslow, necesita tener afectividad, necesita tener relaciones con los seres humanos. Y ciertamente encontramos personas que no tienen ese tinte de personalidad o que no tienen ese tinte de socialización, que incluso podemos llegar a pensar que son personas introvertidas, pero que también necesitan socializar. Entonces nosotros como seres humanos quiere decir que necesitamos convivir con los demás aspectos sociales que hay dentro de nuestra sociedad. No podemos negar que muchas veces nos vamos a sentir incómodos por otras cuestiones que no son amenas o que no son iguales a las de nosotros. Claro, va a ser normal, pero nosotros como seres humanos debemos empezar a tolerar y respetar lo que conocemos como socialización en nuestro entorno, porque por ejemplo, acaba de pasar, no sé, algo muy polémico, la marcha LGBTQ+, en donde muchas personas criticaban cómo se expresaban, criticaban cómo los hombres y mujeres con preferencias sexuales diferentes llevaban a su máximo esplendor su forma de expresarse. Y es ahí donde entramos nosotros como sociedad o como ser social. Convivir con eso para no hacerse parte de, pero sí llevarlo como a nuestra mente y decir, se respeta y se tolera. Entonces, como es parte de la socialización, también tenemos lo que son las culturas, una tradición, en donde nosotros como seres humanos nos vamos también yendo en esa inmersión. Entonces, para ir cerrando esta plática que como tal me gusta tomar esos puntos, no tengo un pizarrón aquí atrás, yo en algunas ocasiones va a haber un pizarrón en donde voy a estar como escribiendo, voy a estar poniendo los puntos importantes. A mí me gusta mucho hacer mapas mentales, en donde vamos a ir explicando cada punto, cada base importante, vamos a ir tocando lo que quiero que se quede, en verdad. Hay que leer el libro de todas formas, hay que seguir estudiando en el libro y realizar las actividades que nos proporciona la plataforma. En verdad es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta materia de ser social y sociedad, en donde vamos a ir reflexionando un poco. Chance y no nos logremos conocer en persona, pero bueno, me están viendo aquí a través de la cámara. Me gustaría que contestaran el foro de presentación, en donde hagan su presentación como tal y
el día que puedan ver a los demás compañeros, puedan conocerse también entre ustedes, ¿verdad? Los dejo hoy con esto que es algo de reflexión. Reflexionen qué tan sociales somos como seres humanos y qué tan no social somos como seres humanos. Y de tarea se quedan 3 preguntas que me gustaría que contestaran, que sería: ¿qué es una sociedad? ¿Para qué sirve una sociedad? ¿Y cómo funciona una sociedad? Entonces, como tarea no obligatoria, pero sí como reflexión para que sigan pensando, hay que contestar eso, hay que ver cómo, hasta dónde podemos llegar como seres humanos para llegar a la socialización, o cómo funciona la sociedad, porque también la sociedad tiene una forma de funcionar muy bonita y muy curiosa, que vamos a ir viendo poco a poco durante los días que vamos a estarnos viendo a través de esta camarita. Es de mi agradecimiento nuevamente estar con ustedes, y cualquier duda tienen el grupo de WhatsApp, pueden utilizarlo sin problema y pueden mandar sus dudas personales y con todo el gusto poder contestarlas. Un gusto y nos estamos viendo. Hasta luego.